Me da siempre mucho gusto platicar con uno de los economistas y analistas mejor evaluados y respetados en México y quien pues tenemos el honor de tenerlo en este espacio para el análisis que hacemos cada 15 días aquí en el Heraldo. Bueno, me refiero a Luis Miguel González. Luis Miguel, un abrazo, gracias. Un abrazo muy fuerte, Oscar Mario, a la orden. Oye, pues te busqué por lo siguiente. Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda, reconocido como uno de los más preparados y atinados, presenta un informe que se intitula Comentarios sobre la evolución de la economía mexicana ante el MBA Summit de MIT Sloan y ofrece un diagnóstico estructural negativo sobre México. Su tesis principal es que el país enfrenta déficit público elevado y creciente, deuda también creciente, con bajo crecimiento, caída de la inversión y productividad negativa. La presentación, bueno, pues construye una cadena causal. El aumento del gasto, comenta, desplaza la inversión productiva, ese deterioro presiona las finanzas públicas, la deuda se aproxima a un umbral de riesgo y el resultado final es una economía con menor dinamismo y PIB per cápita estancado. Así es que, pues Pedro Aspe, secretario de Hacienda, dice, si seguimos en el mismo rumbo y manejando las variables de esta difícil ecuación igual, nos espera un deterioro muy importante en la economía mexicana. ¿Tu opinión, Luis Miguel González? Creo que es uno de estos casos en donde el mensajero es el mensaje. Hay que poner en perspectiva que Pedro Aspe ha tenido muy pocas apariciones públicas para hacer comentarios sobre la economía mexicana. No me refiero ahorita, sino prácticamente desde que dejó la Secretaría de Hacienda y se incorporó a las actividades privadas. Podemos decir, Pedro Aspe no emitía comentarios públicos sobre la economía mexicana. No es que no tuviera opiniones, no es que no tuviera cosas que decir, pero los reservaba para una dimensión privada o extremadamente discreta. Entonces, la noticia por la que primero nos llamó la atención, Oscar Mario, a ti, a mí y a los que estamos en estas cosas de análisis y comentarios sobre economía, es Pedro Aspe hizo comentarios sobre la actualidad de la economía mexicana. El contexto hay que recordar, él es egresado del MIT, es un público académico, pero eran comentarios que claramente iban a circular. No los hizo ayer, no los hizo la semana pasada, son de hace algunas semanas. Su diagnóstico, como bien dices tú, es crítico, tiene algunos señalamientos que en términos generales coinciden con lo que muchos observadores han venido diciendo. Tenemos un problema de productividad estancada o negativa, tenemos una deuda pública que crece como proporción del PIB, entre otros porque el PIB no crece, y tenemos una orientación del gasto público en donde ha quedado muy rezagada la inversión productiva. Yo empezaría este comentario, esta conversación, Oscar Mario, diciendo lo que más llama la atención es que Pedro Aspe aparece en un escenario público con ganas de opinar
sobre temas de actualidad que nos preocupan a todos. ¿Tú crees que el gobierno, bueno, la Secretaría de Hacienda, Presidencia de la República, que es donde pues toman las decisiones en materia económica, tome en cuenta lo que publica Pedro Aspe, que como bien dices, pues es un evento, ¿no?, que hay que pues celebrar, diría yo, porque viene de uno de los secretarios de Hacienda que hizo un papel extraordinario en esa responsabilidad. En un mundo ideal debería tomarse en cuenta la opinión, si lo vemos, mejor dicho, si lo observamos con cuidado. Invito a quienes nos están escuchando que lo vean, está circulando ampliamente. No hay descalificaciones a ninguna persona, es como quien está mirando los datos médicos de un paciente y dice, oiga, pues trae muy altos los niveles de azúcar en la sangre, trae algunos temas de colesterol, y es un diagnóstico objetivo, muy frío, y cuando digo muy frío, es nadie puede decir, oye, está defendiendo su sexenio, está defendiendo una cuestión ideológica, presenta una galería de datos que son del dominio público. En un país ideal podríamos tener el equivalente a un consejo de exministros de Hacienda asesorando al secretario de Hacienda, al Banco de México, en un momento extremadamente complicado para la economía mexicana. Ojo, los datos de esta semana de superávit comercial, exportaciones, incluso los de inversión extranjera, nos dicen que la relación con Estados Unidos está lejos de ser el principal problema de la economía mexicana. Si tenemos un problema mayúsculo, no está ahí, y gente con la experiencia de Pedro Aspe podría ser muy útil en condiciones de un diálogo franco con el equipo que está tomando decisiones, incluyendo, por supuesto, la presidenta. Bueno, y es que añadiendo a lo que tú señalas, la lectura del documento, dice Pedro Aspe, es que se trata, y es muy importante, tú lo repites y lo has venido destacando desde hace pues, muchos años aquí, la lectura del documento es que se trata de gasto corriente sin retornos productivos directos y que, bueno, pues en el primer año de la administración de la presidenta Sheinbaum se añaden aproximadamente, dice Pedro Aspe, 3 millones de beneficiarios nuevos. Para el informe, este gasto crea obligaciones permanentes, pero no aumenta la capacidad productiva. Y es que los programas sociales del gobierno federal para seguir comprando votos y pues tener a hombres y mujeres cautivas porque reciben pues un buen dinerito al mes, es lo que está también dañando la economía nacional porque se está convirtiendo en un barril sin fondo, ¿no? Totalmente. Creo que para ponerlo en perspectiva, la estabilidad política del partido en el poder empieza a ser un problema para el desempeño de la economía. Y dice Pedro Aspe en su conferencia, si no se hacen las correcciones, algunos de estos números se van a deteriorar. Ojo, se van a deteriorar desde niveles ya muy precarios. He escuchado en estos días un dato, una preocupación de decir, aguas si la deuda llega al 60% del PIB. En esa proporción, 60% del PIB, la deuda fue lo que le quitó el grado de inversión a Colombia y a Sudáfrica, por ejemplo.
son países, no diría del mismo nivel de desarrollo que México, pero comparables. Bueno, y también muy importante, Luis Miguel, dice Pedro Aspe, que el foco rojo es petróleos mexicanos. La presentación afirma que se inyectan al menos 400,000 millones de pesos anuales a esta empresa que está totalmente, que es la única petrolera que está quebrada en el mundo, pero bueno, equivalentes a cerca de 1% del PIB mediante subsidios y apoyos, y sostiene que estos recursos no se traducen en mayor eficiencia ni en más producción, y la gráfica muestra que la empresa quebrada Pemex es ya de 2,500,000 barriles que producía hace pues 13 años, más de una década, en el 2013, hoy estamos pues 1,000,000 abajo, aproximadamente en 1,400,000 barriles proyectados para este año, mientras los apoyos fiscales, que esa es la otra, suben con fuerza, con un pico de casi 600,000 millones de pesos en el 2021 y 400,000 millones el año pasado. Entonces, el mensaje para Pemex de Pedro Aspe es que están absorbiendo recursos crecientes inyectados a una empresa totalmente quebrada y que produce menos. Es un monstruo, ¿no? Decían que era la caja chica de los gobiernos, pues ahorita yo creo que es el hoyo grande de esta administración que tienen que cuidar, porque además, como emite deuda pública en los mercados internacionales, afortunadamente está obligada a decir hasta donde puede yo también ocultar mucha información, dicen, lo que representa en la parte administrativa, fiscal y operativa de un monstruo que podría ser una de las empresas paraestatales, o si se hubieran definido mixtas, con mayor productividad a nivel mundial, ¿no? Totalmente. Ojo, muchas de las cosas que dice Pedro Aspe coinciden con lo que dijo la calificadora Moody's, con lo que dijo la calificadora Standard & Poor's, con lo que dice el Fondo Monetario. La pregunta con la que tú abrías esta conversación, Oscar Mario, es: ¿le harán a Pedro Aspe el caso que no le han hecho a otras voces? Y en algún sentido la pregunta está en el aire. Me llamó la atención la distribución, la conversación que generó esta conferencia de Pedro Aspe. Obviamente no es sorpresa, tratándose de una persona de la reputación, del prestigio que tiene Pedro Aspe, pero al final yo digo, casi nada de lo que dice Pedro Aspe lo estamos escuchando por primera vez. Se necesita que se vuelva a decir para que hagan caso. El caso de Pemex, hay que recordar, cuando se presentó el plan de rescate, el enésimo plan de rescate, el año pasado, el gobierno dijo: vamos a dar apoyos extraordinarios durante 2025 y 2026, pero estos apoyos dejarán de darse ya para el 2027. Estamos listos, está el gobierno listo, está Pemex listo para dejar de dar esos apoyos. Mucho me temo que no. Y para concluir, Luis Miguel, varios comentarios, los voy a resumir en mis palabras, pero vienen de Coahuila, hay 4 de Chihuahua, Baja California, en el mismo sentido. Dicen: lo más preocupante para el gobierno federal es que, lo voy a decir en mis palabras,
esta ecuación con tantas variables que destaca Pedro Aspe, tenemos que cuidar para el futuro inmediato, salen, es lo más importante, tenemos 3 minutos, salen del control de las autoridades hacendarias y monetarias del país y tarde o temprano, tómelo como una predicción, vamos a estar en este lugar tan delicado todavía más que señale el exsecretario de Hacienda. Es muy interesante porque en las mañaneras pues hablan de esta ecuación, pero variables que ellos controlan, pero cada vez hay más que no pueden manipular para pues cumplir con mucho de lo que dicen y que sabemos es imposible que se haga. Tenemos 3 minutos, Miguel. Sí, a ver, yo destacaría, y quizá es un buen momento, afortunadamente la discusión sobre el estado de la economía en México es bastante abierto. O sea, me atrevo a decir cuando la gente dice, bueno, está fuera de control, si vemos lo que se ha estado diciendo en los últimos 2 años, me atrevo a decir del 2024 para acá, sobre la economía, creo que tenemos un buen debate público sobre la economía. Me preocupa que por un momento parece que se puede decir cualquier cosa, pero que no importa lo que se diga, no cambia nada. O sea, podemos decir, no es sostenible estar creciendo los apoyos literalmente cada año, encontrando un nuevo grupo al cual se le van a asignar miles de millones, como si hubiera los recursos disponibles esperando ser asignados. Entonces, me gustaría enfatizar mucho de lo que dice Pedro Aspe, lo están diciendo todos los días las columnas de economía y negocios, los periódicos, los programas como el tuyo, pero es como si lo que se dice entrara en una especie de vacío en donde da lo mismo si se dijo o si no se dijo. Esa parte es bien preocupante, Oscar Mario. Luis Miguel González, te envío un abrazo con enorme gratitud, ¿eh? Siempre con mucho gusto, Oscar Mario. Abrazo fuerte para ti. Y mañana le damos otra vez. Gracias, Luis Miguel. Hasta luego.